Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal del Social Hub. La chayoteada ya se daba desde épocas porfiristas, pero se llamaba maiceada, haciendo referencia a que un periodista quería una compensación económica o en especie de parte de un político, empresario u otro personaje con poder para hablar bien de ellos o callar cosas que no le convenían al régimen. También podía ser que un periodista chantajeara a alguien amenazándole de publicarle alguna movida chueca, llámese adulterio, delito, cosas así, o sacar de la jugada a un candidato con muchas probabilidades electorales. En ese entonces se decía, ese gallo quiere maíz. Sabemos que es maíz, pero bueno, así se decía en épocas porfiristas. Por ejemplo, Porfirio Díaz, cuando un periodista lo estaba molestando con sus críticas, pues él solo agarraba y decía, ese gallo quiere maíz. Entonces, pues así, le mandaban una dádiva y ya el periodista se callaba y empezaba a hablar favorablemente al régimen. Pero entre los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz fue cuando el chayote comenzó a institucionalizarse. Don Julio Scherer García, el legendario fundador de la revista Proceso, apodado el Mirlo Blanco por mantener su plumaje sin mancha al no aceptar dinero de políticos, publicó en su libro Los Presidentes que en 1966, durante un discurso del presidente Díaz Ordaz, al inaugurar un sistema de riego en el estado de Tlaxcala, entre los reporteros que cubrían el evento se corrió una voz que estaban regando agua, o sea, dinero. Así que pues todos entusiasmados, así todo el mundo quería pues obtener una parte de esta riqueza, empezaron a preguntar, ¿dónde se está regando el agua? Y entonces decían, allá, porque justo en este sistema de riego pues había unas matas de chayote que también iban a ser beneficiadas con este riego. Entonces pues ya ven que están las plantas de chayote que crecen pero se atoran en unas enramadas para que los frutos cuelguen, ¿no? También por eso al chayote se le dice la papa del aire. Entonces pues resulta que les decían, mira, allí donde está ese chayote, allá es donde están regando el agua, ve para allá. Y pues resulta que escondidos entre la sombrita que daban estas matas de chayote estaba un representante de la presidencia repartiendo sobornos en efectivo. Así se volvió su entrega un secreto a voces, con reporteros que formaban un cúmulo cada vez mayor. Luego, cuando era la dádiva pequeña, la cantidad era pequeña, decían, me tocó un chayotito, cuando era poco dinero. Y Doña Rosario, cuando era una cantidad muy grande. Entonces así podían llamarle chayotito o chayotote, ¿no? Doña Rosario, ¿qué les parece? Pues al hablar de los orígenes del chayote es imposible no referirse a la figura de Carlos de Negri, quien vivió de 1910 a 1970. Fue llamado el mejor reportero de su tiempo y el peor periodista de la historia por el escritor Enrique Serna, autor de la novela biográfica El vendedor de silencio. Este personaje destacó por su preparación y su extensa red de contactos, envidiada por todos los periodistas. Era el líder de opinión más influyente de México y fue reportero estrella del diario Excelsior. Sobresalió por su falta de escrúpulos, eso sí, podía difamar a cualquiera con una impunidad absoluta. Este periodista solía cobrar más por lo que callaba que por lo que publicaba o decía. De Negri es recordado como el rey del chayote y el soborno por medio de sus escritos. Era un chantajista. Ejerció el periodismo del chantaje, el del cobro de la extorsión para callar la verdad, el de la calumnia, el de la lambisconería al mejor postor del momento. El señor también fue famoso por su profunda misoginia, antes vista como algo normal y hasta como admirable, ¿no? En sus columnas, pues era corresponsal en el extranjero, también colaboraba para la revista Time, para Life igualmente. Entonces, pues aparte de relatar los eventos que había ido a cubrir, siempre dejaba entrever entre líneas que era un gran ligador, ¿no? Entonces, aparte de la emoción y suspenso que le imprimía a sus escritos, por algo tenía cautivada a las masas que esperaban siempre con hambre sus columnas, pues él siempre se la pasaba diciendo que se había ligado a una aristócrata europea,
a una sudamericana, una colombiana, una cubana muy fogosa, o incluso a las recepcionistas de los hoteles donde se hospedaba. ¿Qué les parece? Pues él se convirtió en una celebridad y se encumbró como el periodista más poderoso, impune y rico, gracias al chayote que le daba la clase política y empresarial durante más de 20 años. Incluso los miembros del gabinete presidencial siempre asistían a sus cumpleaños y le llevaban regalos porque todos querían quedar bien con este periodista, le tenían miedo de que fuera a hablar mal de ellos. Y justamente hacía una práctica que era todo un negocio redondo. Le compraba a Excelsior el espacio de su columna para publicar ahí y se lo compraba a 50,000 pesos, pero 50,000 pesos de aquella época de los años 50, 60, los compraba y después vendía las menciones que hacía de los políticos, ya fuera a favor o en contra. Así de, ¿quieres que hable bien de ti en mi columna? Cáete con el chayote. ¿O quieres que hable mal de tu oponente político? Pues cáete con el chayote. El caso es que él sacaba una ganancia pues del doble de lo que había invertido. ¿Qué les parece? Imagínense la cantidad de riqueza que tenía este periodista. Después tuvo una columna llamada El Fichero Político, donde aquellos que eran fichados desfavorablemente pasaban una temporada en el infierno, como apuntara Carlos Monsiváis. O sea, los metían a la congeladora, se les acababa su carrera política. Todo porque los había fichado este señor en su columna. ¿Qué les parece? Pionero de los noticieros oficiales del PRIismo de los años 70, que para desgracia creó escuela, pues fue un hombre inteligente y culto. Se había educado en Europa, pues su padre fue embajador en la época de Álvaro Obregón, y al llegar él a la edad adulta ya hablaba 9 idiomas. A los 28 años ya era un conocido periodista. Durante 32 años se dedicaría a provocar amor y odio entre quienes lo conocieron como persona y como periodista. Profesionalmente era un gran cronista, era buen periodista, era narrador, columnista talentoso, pero ante todo lo caracterizó ser un periodista que aceptaba dinero de los políticos. Pues no hubo un solo político que no le rindiera tributo, pero también que no lo temiera. Él va a elevar la crónica a la altura del arte literario, pero transmutó el buen periodismo en un arma certera y mortal. El nombre de una de sus 2 columnas en Excelsior era Arsénico, y pues era una proyección emocional, o sea, súper tóxico. Igual casi que dominó 9 idiomas, dominó a la clase política nacional y también dominó a cuanta mujer se le paró enfrente. Igual que dominó a su máquina de escribir, le gustaba someter, flagelar, torturar, pero sobre todo lucrar con las personas. Finalmente, en 1970 fue asesinado por su última esposa, Linda de Negri, 20 años más joven que él, y quien antes de conocerlo había sido una mujer independiente, profesionista, con criterio propio. Se había divorciado de su primer marido, lo cual era muy raro en aquellas épocas, que las mujeres pues se quedaban sometidas al marido hasta que la muerte los separaba. Ella había intentado huir de las presiones de este señor y él, ante su negativa, pues más se aferró a perseguirla, llegando incluso a ser un acosador terrible porque tenía mucho dinero a su disposición. Entonces ella, tratando de huir de las presiones de este poderoso periodista, huyó a la ciudad de Saltillo, en Coahuila. Pero hasta allá la fue a corretear este periodista y, sobornando a las autoridades policiales de aquel lugar, pues va a llegar acompañado de una patrulla amagando con arrestarla. Así que ella va a tener que aceptar casarse con él a la fuerza. Así fue que ella se casó, obligada por él. Pero finalmente ella lo va a asesinar de un disparo a la cabeza en el dormitorio de su casa en la madrugada del Año Nuevo de 1970. Ella relató en su declaración que pues habían tenido una gran discusión muy fuerte, y como otras veces él ya le había causado daño físico, pues ella corrió al dormitorio y tomó la pistola calibre 38 que guardaba para defensa del hogar. Así que cuando ella volteó hacia la puerta, él ya venía dispuesto a abalanzarse sobre la mujer. Así que ella no le quedó otro remedio más que hacer un certero disparo. Así que ese fue el final de este poderoso y chayotero periodista, Carlos de Negri.
Linda de Negri después escribió un libro llamado ¿Maté yo a Carlos de Negri? Ella ahí relataba que Carlos, periodista, era temido aún por los más altos personajes de la política y el dinero. Todos lo querían mal y sin embargo todos se rendían ante él. Cuando murió nadie sintió su desaparición. Hay muertes que suscitan sosiegos colectivos. Pues, ¿qué les parece? Esta historia la retomamos del número 135 de la revista Relatos e Historias en México, publicada en 2019, escrita por el historiador Marco Antonio Villa, así como también de la columna de Verónica Mastreta del día 26 de agosto de 2019 en el periódico Milenio. Bueno, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente relato. Hasta pronto.